Un PSR. Esto fue parte de lo que vimos el día de ayer. Sí. De lo que nos ahora vamos a ver un poquito sobre el día Miguel. ¿Alguien sabe cómo moverle el trapezoidal para que se enderece eso? En los coordinadores ahí. Y voy a tomar mucho, tomé mucho. Gloria, ¿por qué hiciste eso? Para que no se vea su chueco. Estuve en peligro de muerte, ¿sabes? Podía hacer eso. No, o sea, casi me muero. También soy bien cerrado. Así como así. Sí, mira, 6 de la mañana. O sea, como un poco. ¿Tienes el cerro o no? Sí, es lo que dije a la Regina. Me traes de. Yo bien noche yo no subo el cerro. Le dije, me traes aquí a subir un pinche cerro. Pero está muy bueno. Ella es amiga de aquí que se le hizo el real. Ajá, está estudiando ya en el TEC. Oh, Ajá, también me fui al TEC. ¿es beca o tiene dinero? Bueno, Las dos. la vía biliar, en cuanto a su valoración de la vía biliar por radiografía, pues la utilidad de la radiografía va a estar muy limitada. No va a ser tan útil, no va a ser tan útil para poder ver. Vamos para acá la mesa. No, esto va a pasar para acá para leer la pantalla. No me hallo, no me hallo. Bueno, entonces, solo cuando existen densidades anormales en la vía biliar cuando vamos a poder detectar algunas anormalidades. Aquí estamos viendo un ejemplo de una radiografía. ¿Qué proyección es esta? ¿Quién me dice? Les voy a dar un tip. Es la única proyección de abdomen que hemos visto. Pues la acostado de cúbito supino. ¿Cómo se solicita? Como unas de abdomen simple. Radiografía simple de abdomen. Exactamente. En el paciente de cúbito sería, ¿no? El agregado, pero una radiografía simple de abdomen. ¿Ok? Bueno, hablando del tema de la vía biliar, ¿alguien le ve algo anormal con respecto a la vía biliar? El paciente en este caso, el paciente está grandote, ¿no? Entonces los formatos de la imagen radiográfica están limitados a 17 pulgadas de longitud. Entonces habrá pacientes chaparritos que quepan perfectamente desde el diafragma hacia la sínfisis del pubis, pero habrá pacientes que estén mucho más grandes, como es el caso. No vemos ni siquiera las ramas isquiopúbicas y el diafragma también no lo podemos identificar, pero esta densidad de agua a qué corresponde. El hígado. Y vemos ahí unas densidades. ¿Qué densidades serían estas? A ver, ¿cuántas densidades radiográficas? 5. ¿Esta qué densidad es el hígado? Agua. ¿Esta está más arriba o más abajo de la del agua? Se ve un poco más arriba. Más arriba. ¿Cuántas tenemos? El arriba hueso del y el agua? metal. Calcio y metal. ¿Qué será? Hueso, Calcio. calcio. A ver, nada más es cosa de que ustedes se ayuden. Aquí más o menos, aquí es donde corresponde esta ubicación a la vesícula biliar y vemos unos litos calcificados. Es un paciente con una colelitiasis, litos dentro de la vesícula biliar que normalmente cuando den el tema el 85%, alrededor del 85% de los litos en la vía biliar son radiotransparentes. La mayoría de los litos en la vesícula biliar están constituidos de colesterol, entonces son radiotransparentes, no se van a ver. Pero sí existe un porcentaje muy bajo que puede ser, que cuando están calcificados sí se pueden ver por radiografía. ¿Ok? Entonces una radiografía donde no se ven los litos o una tomografía, que es el método que utiliza también radiación ionizante, donde no se ven litos, no significa que no haya litos en la vesícula biliar. ¿Me tiene la responsabilidad de saber eso? ¿No? Muy bien. Hay un estudio, de hecho lo comentamos de manera inicial, que ya no se utilizaba, que era un estudio contrastado para ver la vía biliar, que se llama colangiografía oral, donde se administraba un medio de contraste horas antes de hacer la toma de las imágenes, ¿ok? Y se iba a ver así.
En la imagen de arriba vemos la vesícula biliar llena de medio de contraste y en la imagen de abajo se ven algunos defectos de llenado que corresponden a litos que eran radiotransparentes, pero gracias al medio de contraste ahora los podemos identificar. ¿Sale? En lugar de este estudio, ¿qué le podríamos hacer? En lugar de hacer una colangiografía oral, ¿por qué creen que ya casi o ya está en desuso o más? Sí, ya está en desuso. Porque obviamente se tiene que imaginar que hay una alternativa, ¿no? O ya no hay colelitiasis o se descubrió una mejor manera de ver los litos, ¿no? Es la segunda. Que ustedes ya se saben todos los métodos de imagen que existen, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podríamos utilizar para valorar las piedras en la vesícula biliar? Por ultrasonido se puede. Por ultrasonido no. Entonces por ultrasonido se ven las piedras, menos costoso, no usa radiación ionizante, no necesita otra preparación más que el ayuno, ¿no? Entonces esos litos que ahorita se vieron en radiografía fueron por accidente, porque lo que es, los litos que se vieron en radiografía, porque se Sí. usa el ultrasonido sospechas. Es un hallazgo. Cuando los litos están calcificados y a veces los vemos por tomografía, hacemos una tomografía porque trae otro problema y reportamos una colelitiasis, quiere decir que sí hay colelitiasis. Si yo no reporto una colelitiasis, no quiere decir que no tiene colelitiasis. ¿Vale? O sea, es un método, los métodos de radiación ionizante son de baja sensibilidad, ¿ok? Pero si veo un lito porque está calcificado, nadie me puede decir que no hay un lito dentro de la vesícula, ¿ok? Bueno, con respecto a la valoración del tracto gastrointestinal, lo que tiene que ver con la mecánica de la deglución, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, su valoración en métodos de imagen, uno de los métodos de los estudios principales son aquellos estudios contrastados que utilizan sulfato de bario, que lo vimos y lo comentamos cuando vimos el tema de medios de contraste, ¿ok? Entonces, la evaluación del lumen desde la boca hasta el ano puede ser evaluada por medio de contraste, por bario. Estos estudios que van a recibir su nombre, hay varios estudios. Normalmente cada nombre va a recibir el nombre del segmento que esté valorando. Por ejemplo, un esofagograma, pues para el esófago. Hay otro estudio que se llama serie esófago gastroduodenal, que ve la mecánica de la deglución, el esófago, el estómago y la primera porción, el duodeno. ¿Okay? Para valorar el intestino delgado hay un estudio que se llama tránsito intestinal, y para valorar el colon hay un estudio que se llama colon por edema. Hay algunas otras opciones también de estudios, por ejemplo, en pacientes con iliostomías, con ano imperforado también, por ejemplo, que vamos a mencionar. Los principales son estos. ¿Se acuerdan del bario? Que les dije que lo vimos en la tabla periódica. Comentamos que incluso se utiliza como para hacer enjarres, para blindajes en las salas de rayos X, que era inerte, que no producía reacciones alérgicas, que no se absorbía y que había que tener cuidado si había sospechas de cuáles eran sus contraindicaciones de su uso. A ver, ¿quién se recuerda de alguna contraindicación? Que haya lesiones en el tubo. Pues imagínense que le vamos a dar algo por la boca que no se absorbe. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar seguros de que va a salir. ¿Por dónde va a salir? Pues por abajo, ¿no? Entonces, si no estamos seguros, quiere decir que habría sospecha, por ejemplo, de una obstrucción. Si hay sospecha de obstrucción, no se usa. O sospecha de perforación. Si pasa a cavidad peritoneal, puede producir una peritonitis química, ¿no? Va a ser un relajo, va a ser una cosa muy difícil tener que sacar de por vía quirúrgica ese medio de contraste que ahora pasó. Entonces, en esos casos, cuando hay sospecha de perforación o obstrucción, dependiendo del caso, se pueden utilizar medios de contraste iodados, ¿no? De los medios de contraste que inyectamos al paciente por vía parenteral, se lo podemos administrar por vía oral, ¿okay? También en los estudios del tracto gastrointestinal, por tomografía se utiliza también, ahí no se utiliza bario porque el bario es muy denso, es como si fuera metal, entonces nos da mucho artefacto
artefacto por tomografía. Entonces también se utiliza el medio de contraste yodado, que se administra por vía parenteral, y junto a alguno de estos dos se puede combinar con una técnica de doble contraste con gas. ¿Okay? El gas nos ayuda a valorar otros aspectos, principalmente de la mucosa de los segmentos que vamos a ver, ¿no? Aquí estamos viendo las contraindicaciones: obstrucción, perforación. Dijimos que no produce reacciones de hipersensibilidad este medio de contraste. Algunas veces los saborizantes que traen, los vehículos que traen, pueden producir reacciones adversas, pero no propiamente el bario, ¿no? Ya lo vimos eso, ya se lo saben perfectamente, al derecho y al revés. No se absorbe, dijimos, recubre la mucosa con una capa fina por largos periodos y se puede utilizar junto con el gas, ¿no? Desventajas: que fuera de la luz, de manera extraluminal, te va a actuar como un cuerpo extraño, y en el cual estar por mucho tiempo puede producir impactación. A veces las personas que tienen un tránsito intestinal muy lento, como por ejemplo los viejitos y los pacientes deshidratados, también viejitos, se les puede hacer como si fuera un yeso, se les puede hacer como una piedrita, ¿no? Hasta ya más, normalmente en los segmentos más distales, lo cual puede producir una complicación, ¿no? No vamos a ver cómo se prepara. En cuanto a su preparación, lo que tienen que entender es que lo único que hacemos es que es un polvo, a veces viene con sabor, y lo mezclamos con agua. ¿Qué tanta agua? Dependiendo del segmento que vamos a valorar. Si son segmentos superiores, normalmente va poco diluido, para que baje más despacito. Y si es, por ejemplo, para el colon, ya va más diluido, ya no necesitamos, al contrario, necesitamos que fluya más y que llegue desde el ano a segmentos más proximales del colon, como el ciego. Y ya les había comentado que se podía mezclar con gas para valorar la mucosa. Para eso se utilizan agentes efervescentes como el ácido tartárico, el bicarbonato de sodio o el ácido cítrico, ¿no? A veces se utilizan incluso saliuvas en México mágico. Okay. Entonces aquí estamos viendo, este ejemplo está muy bueno para entender por qué es que a veces el uso del doble contraste puede ser útil para valorar la mucosa de los segmentos del tracto gastrointestinal de interés. Normalmente cuando llenamos un segmento con medio de contraste, ahí estamos valorando la forma, la ubicación y la distensibilidad de ese órgano hueco, ¿no? Pero no podemos valorar la mucosa, no podemos valorar el borde interno. Entonces, si se fijan, aquí vamos a suponer que este es el estómago. ¿Qué podemos valorar de este estómago? Únicamente su tamaño, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Qué tiene? Su forma también, su forma de este estómago que parece forma de vaso, y su borde externo. Pero en este ejemplo, donde utilizamos medio de contraste y aire, vemos que el medio de contraste recubre de manera, con una capa muy fina, y también el borde interno, ¿no? Entonces tenemos el borde que está en contacto con la mucosa y el borde que está en contacto con el aire, ¿no? Entonces vemos aquí un filo y otro filo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera, en este caso, pues este vaso está lisito, no tiene pólipos, no tiene úlceras, ¿ok? Lo cual, por eso se ve así. Pero si tuviéramos una úlcera ahí, estamos de acuerdo con que veríamos una zona donde se estuviera colectando medio de contraste, ¿no? Donde ese líquido se haría ahí una pequeña alberquita, ¿no? de medio de contraste. Entonces ya se podría evidenciar por imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿no? Bueno, como dijimos que llamamos al primer segmento a esofagograma. Estos nombres se los tienen que aprender porque van a venir preguntados en el examen, porque ustedes son, obviamente que tienen que saber su utilidad y tienen que saber cómo lo van a pedir. Muchos de estos estudios pareciera que ya no se están usando tanto, pero yo se los digo, no se están usando tanto, pero porque cada vez los médicos pues están olvidando su uso, ¿no? Pero no, una tomografía no reemplaza un esofagograma, una resonancia magnética no reemplaza un esofagograma, ni una serie esofagograma duodenal, ni un colon con edema, ¿no? Entonces, cada estudio tiene su indicación.
población y estos estudios siguen estando vigentes. Bueno, algunas de sus indicaciones están aquí citadas. Pacientes con fístulas traqueoesofágicas, que son alteraciones congénitas, en general procesos inflamatorios. Aquí estamos viendo una imagen de una radiografía simple donde se evidencia que hay una atresia esofágica porque al pasar lo que está representando esto pues es una sonda oral que la tiró por la boca y se dio la vuelta y se regresó y no continuó su paso, ¿no? Únicamente. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Se acuerdan del vaso que vimos ahorita? Este es un ejemplo de una doble contraste, de una técnica de doble contraste donde con las flechas negras se están identificando algunos depósitos de contraste que se forman por la presencia de estas úlceras. Si se dan cuenta, estos son como unos volcancitos, donde la parte más elevada es donde menos contraste se está colectando y las formas en las regiones laterales y el centro sí se está juntando el medio de contraste. ¿Okay? Este sería el centro del volcán, por así decirlo, y esto sería la periferia. ¿Ok? Pásale. Bienvenida. Ahí vengo. Uno tiene que ir a la biblioteca. Ya fui. ¡Ya fue! Ya fui por los dos. Ah. Gracias, bro. De nada. Esto, algunas neoplasias, por ejemplo. Ahí vemos unos efectos de llenado, eso evidentemente no es normal. Algunas alteraciones motoras, como cuando hay acalasia, que es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, que es un trastorno funcional, donde vemos varios cambios, ¿no? Vemos en este caso un defecto en el paso del medio de contraste por una imagen en pico de lápiz, un paso del medio de contraste de manera filiforme y que normalmente cuando tenemos una estenosis observamos dilataciones preestenóticas. En este caso vemos un esófago anormalmente dilatado porque esta paciente ya de tener varios días con eso, se come su hamburguesa, la hamburguesa aquí está, la hamburguesa de Carl Jr. le dura 3-4 días y no pasa, ¿no? Bueno. ¿Y qué otras cosas vimos? Reflujo. El reflujo gastroesofágico se podrá ver en una imagen estática. O no, ¿verdad? Porque veríamos el medio de contraste, pero no sabemos si va para arriba, si va para abajo, de dónde viene o a dónde va, ¿no? Que si podríamos, si necesitáramos ver el movimiento de ese flujo, pues necesitaríamos una imagen en tiempo real. ¿Qué método de estudio nos da imágenes en tiempo real y utiliza radiación ionizante? Fluoroscopía. Entonces todos estos métodos utilizan fluoroscopía. Todos estos estudios se hacen mediante fluoroscopía, control fluoroscopía. ¿Y qué otros eran? Varices esofágicas y divertículos, que de hecho va a ser el tema, ¿no? Va a haber, alguien le tocó dar ese tema. La mecánica de deglución, que es algo muy interesante a los que les gusta fisiología, algún día leanse mecánica de la deglución. Se puede valorar de manera inicial. Estas serían unas imágenes, estas son imágenes en positivo. Vemos cómo está pasando por la faringe en medio de contraste y más adelante el esófago, ¿no? Espérame, vamos a ver. Entonces, el esofagograma incluye la mecánica de la deglución y la valoración propia del esófago, ¿no? Esto no se los voy a preguntar, no se lo aprendan. Hay segmentos radiológicos del esófago. Tenemos el segmento paratraqueal, el aórtico, el interaórtico bronquial, interbronquial, retrocárdico y epifrénico, ¿no? Aquí estaría el corazón que genera esta impronta del esófago. Entonces el esófago no es un tubo como se lo imaginan que va de arriba abajo, como si fuera un tubo de drenaje. Tiene sus curvaturas, también tiene su fisiología, tiene sus esfínteres fisiológicos. ¿Ok? Y este estudio se hace con el paciente de pie. Se toman también proyecciones en antero-posterior y en oblicuas izquierdas y se puede utilizar doble contraste. Normalmente solo se utiliza doble contraste. Esta sería una imagen de doble contraste donde podemos valorar la mucosa y esta es una imagen solo de sin gas. ¿Sí ven la diferencia, verdad? Mira, ven. ¿Sí? ¿Por qué no te sientas acá?
tú no ves nada. ¿Estás seguro? Sí, Ya me lo vas a hacer. lo que te estoy explicando, nadie jamás en tu vida te está explicando. Ni tu novia, nadie, ni la persona que más te quiere. Bueno, aquí estamos viendo, esto está interesante porque a veces vienen en los libros. Las constricciones fisiológicas o anatómicas normales, mejor dicho, son anatómicas del esófago, ¿no? Tenemos una disminución en la amplitud del esófago a nivel de la unión cricofaringea. Cuando el esófago pasa, miren aquí está redondito, ándale, la porción horizontal de la aorta, cuando pasa a un lado del bronquio izquierdo y cuando pasa por el esófago, ¿no? Es importante saber lo normal para poder identificar lo normal. Y nada más. Hasta ahí lo vamos a dejar. Del esófago normalmente se pueden ver hasta 3 pliegues y se mide su grosor, no debe de ser mayor de 3 milímetros. Luego, de ahí que sigue el estómago, ¿no? El estómago, estamos viendo un esquema anatómico donde que estamos viendo aquí la unión del esófago, el cardias, el fondo, el cuerpo y la región del antro píloro, ¿no? Fondo, cuerpo y antro. Esta sería una imagen radiográfica con técnica de doble contraste. Estamos de acuerdo con que aquí hay aire. Y gracias a que hay aire y hay medio de contraste pegado en la mucosa, puedo valorar esto. ¿Qué creen que sea esto? Que se nos craqueó. ¿Qué creen que sea? No. La arteria propiamente iría en la pared, ¿no? No se proyectaría. Hay que acordarnos, imaginémonos que la pared del estómago, fíjense, todos ven el cursor, ¿verdad? Sí. Que la pared del estómago va de aquí a acá. O sea que no se ve. ¿Ok? Entonces yo estoy viendo de la superficie de la mucosa hacia adentro. ¿Los pliegues gástricos? Entonces son los pliegues gástricos, muy bien. Entonces estos pliegues normalmente no deben de medir más de 5 milímetros, tienen una distinta disposición en el fondo que en el cuerpo y que en el antro, ¿ok? Vemos la curvatura mayor, curvatura menor, aquí ya el paso por el píloro al duodeno. Este paciente, ¿cómo estará acostado? ¿Boca arriba o boca abajo? ¿Por qué? Aquí lo interesante es que el estómago, ¿alguien sabe por qué le llaman el fondo al fondo? Porque está al fondo, exactamente. Entonces, le pusieron que es el fondo porque si abren el estómago en un paciente que están diseccionando, el estómago está más, el fondo está hacia posterior, ¿no? Entonces, como está hacia posterior, diríamos que el líquido hacia dónde se va a ir, hacia las zonas más declives o posteriores. Entonces este es el fondo. Ahora, si yo quiero ver la mucosa del fondo, ¿cómo le hago? Pues lo apuesto boca abajo y ahora en medio de contraste se va a venir al antro y ya voy a poder ver estas imágenes, pero en el fondo, ¿sale? Entonces esos son ejemplos de cosas que hacemos, proyecciones que realizamos para identificar las distintas porciones del estómago, ¿no? Ok, aquí vemos el área gástrica en el antro. Vemos como la mucosa, esta es la mucosa normal, es diferente a la del cuerpo, ¿no? ¿Okay? Este es un acercamiento. Entonces, hay un estudio. ¿Qué estudios hemos visto ahorita con uso de bariofiloscopía? El esofagograma, ¿no? Ahorita estamos viendo ahora la serie esófago-gastroduodeno, así se llama. Se abrevia, si lo anotan en una solicitud, si ustedes piden algún día ese estudio, lo pueden abreviar como SEGD, ¿ok? Ahí están algunas indicaciones: valoración de anomalías estructurales, enfermedades de la mucosa gástrica, inflamatorias o neoplásicas, y algunas contraindicaciones, trastornos en la mecánica de la devolución, alteraciones en el estado de alerta y sospecha de perforación o obstrucción intestinal. ¿Ok?
cuando solicitamos este estudio, obviamente que si estamos solicitando un esofagograma es porque ya sabemos clínicamente, o sospechamos casi de manera segura, que nuestro trastorno está en el esófago. Pedimos solo esofagograma. Si no sabemos si está en el esófago o en el estómago, pues pedimos este estudio que también incluye el esófago, incluye el estómago y la primera porción del modelo. Es como más general, ¿no? Entonces ahí estamos viendo desde la mecánica de la deglución en este estudio hasta un esofagograma incluido por el mismo precio y el estómago, ¿no? Estos son algunos ejemplos de las posiciones en las que se toman de los estudios. Les decía yo que con el paciente de cúbito supino, el medio de contraste se va hacia el fondo, y con el paciente en esta posición que se conoce como posición de nadador o de Shaskin, el medio de contraste sería. ¿Cuál lo viste? La toma se está tapando el proyector. Tiene la supervisa. El paciente boca arriba, de cúbito supino, ahí está el medio de contraste hacia el fondo, y con el paciente en posición de nadador, el medio de contraste se va hacia el ángulo, ¿no? Ahí estaríamos. Ya vieron, y aquí podemos evaluar un poquito mejor la mucosa del fondo gástrico. Cuando realizamos este estudio es cuando podemos identificar mediante maniobras de Valsalva o de provocación posturales, podemos hacer un reflujo gastroesofágico, ¿no? Aquí obviamente lo que les decía, en este caso pues se obtiene una imagen donde se ve que se supone que ya pasó el medio de contraste, ya el esófago ya no tenía medio de contraste, ya clarificado, dicen, utilizan esa palabra, y de todas maneras apareció y se regresó el medio de contraste a partir del estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Reflujo gastroesofágico. ¿Es de importancia? Sí. ¿Es una enfermedad? Puede ser una enfermedad. Hay reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Le la van a dar ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde están dando a un bebé con mamila, medio de contraste, se valora la mecánica de la deglución y se ve que está todo en orden. ¿Sale? Gracias. Ese sería un estudio completo en un paciente pediátrico normal. Y la serie esofágico-gastrodenal dijimos que también abarcaban la primera porción del intestino delgado, ¿no? El modelo, que a su vez también tiene 4 porciones, ¿ok? El bulbo duodenal, la porción descendente, horizontal y ascendente, ¿no? ¿Dónde termina? En donde está el ángulo de Higgs, ¿no? Se examina junto con el estómago, el bulbo comparte características con el antro, y esto que estamos viendo aquí, ¿a qué corresponde? Ya lo habíamos mencionado. No son los repliegues. No, pues no tengo. Preocúpense cuando me diga que me deben dinero y no me haya prestado. Esto son las válvulas coniventes. Muy importante. Muy importante, las vamos a mencionar de ahora en adelante. Válvulas. Coniventes. No las inventé yo. Pregúntenle a Google. ¿Pero cuál era? Estos defectos de llenado, ¿te acuerdas que tú dijiste que los pliegues gástricos? Sí. Es como esto mismo, o sea, son repliegues que se proyectan hacia la luz y por eso se observa como que no hay medio de contraste ahí. Estos igual son intraluminales, son unos repliegues que van hacia adentro. Coniventes. Bueno, ¿qué hay aquí que no vemos? En el arcada duodenal anatómicamente, ¿qué hay aquí? Páncreas. La cabeza del páncreas, ¿no? Por aquí, bueno, aquí están todos los segmentos, aquí sí se dan cuenta aquí cómo sube, ¿no? Entonces ya cuando se empieza a encimar todo en 2 dimensiones, ya se empieza a perder un poquito, es un poquito más difícil de diagnosticar, pero sí lo estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo otra imagen, estamos viendo el bulbo duodenal. Se puede ver en tiempo real, se va viendo la peristalsis y vemos cómo está el paso del medio de contraste, ¿no? Hay otro estudio que es el tránsito intestinal. Ya ahora estamos en otro estudio, en un segmento más distal,
específico del intestino delgado para estudiar la forma y función, que se hace de manera cronometrada. Evalúa desde el duodeno hasta la válvula ileocecal y contraindicaciones son las mismas que ya comentamos, ¿no? Algunas indicaciones: enteritis, enfermedad de Crohn, divertículo de Meckel, enfermedad celíaca, malabsorción, neoplasias y pacientes postquirúrgicos. En la malabsorción es bien valorada por estos médicos, ¿no? Entonces aquí esto es una tablita nada más del tiempo de cada cuando se toman las radiografías seriadas que se hacen en el paciente que se le administró el medio de contraste por vía oral. Entonces se le dio, es como si fuera la serie esofágico-gastroduodenal sin radiografías, y ya cuando vemos que está pasando el medio de contraste nos enfocamos nada más en el intestino, ¿no? En pediátricos, en lactantes de 0 a 6 meses se les toman radiografías cada 10 o 15 minutos, de 6 meses a 2 años cada 15 a 20 minutos, de 2 a 6 cada 20 o 30 minutos, y ya en el resto de pacientes mayores de 6 años, radiografías seriadas cada 30 minutos. ¿Sale? Entonces se toma una radiografía inicial para ver si el paciente llevó a su adecuada preparación, que consiste normalmente en ayuno y enemas para limpiar el colon. Se da el medio de contraste y se empiezan a tomar las radiografías. ¿Sale? El estudio va a terminar cuando llegue el medio de contraste de la válvula ileocecal y se diagnostican varias enfermedades que vimos enlistadas, ¿no? Bueno, esta imagen está muy buena, la vamos a utilizar. Apréndansela. Esta imagen quiero que se la imaginen cuando veamos ilio. Va a estar buena para cuando valoramos ilio obstructivo y no obstructivo. Esta es una radiografía, imaginémonos que si no trae medio de contraste sería una simple de abdomen, ¿no? Entonces, ¿esto que, cómo dijimos que se iban a llamar estas? Las válvulas de coniventes. Válvulas coniventes, ¿no? Que son más numerosas en el yeyuno que en el ilio. ¿Sale? Si se dan cuenta, ¿verdad? Que van disminuyendo en cantidad. Ok, eso es algo normal y es anatómico. Normalmente la manera en la que podemos identificar, tenemos que identificar cuando hay un trastorno intestinal y tenemos que ubicar qué tan proximal o distal está ese problema. Fíjense cómo en el mesenterio, que es el mecanismo de fijación del intestino delgado, la raíz del mesenterio va adosado hacia la pared posterior en esta disposición. ¿Sí? Sí están viendo el cursor, ¿verdad? Entonces, si cortamos a la mitad del mesenterio, lo que nos queda de este lado, la mayoría de las veces corresponde a yeyuno, y hacia este lado quedaría lo que corresponde al ilio, ¿no? ¿Y quién quedaría aquí alrededor? El colon, ¿verdad? Sigmoides. Entonces esto es importante porque ya lo vamos a ver cuando veamos radiografía, cuando veamos los temas de obstrucción. ¿Sale? El chiste es que ya todos ubican las válvulas coniventes. Perfecto. Muy orgulloso. Hay otro estudio, si nos vamos un poquito más adelante, que es el colon por enema. ¿En qué consiste? Pues en introducir medio de contraste, ahora sí ya no por vía oral, sino por vía rectal. Igual el medio de contraste varietado, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las contraindicaciones? Va a ser muy similar: perforación, obstrucción, en este caso se agregan hemorragia macroscópica, diarrea explosiva y apendicitis. Algunas indicaciones: estreñimiento, colitis, enfermedad diverticular, muy útil para la enfermedad diverticular, para invaginación también, bólulo, neoplasias y malformaciones congénitas, como por ejemplo ano imperforado. Pero bueno, para ano imperforado obviamente va a decir ahí cómo le meto el medio de contraste sin perforado, pero ahí se administra el medio de contraste. Esos pacientes ya están operados por la ileostomía. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, las preparaciones no importan. Vamos a valorar los distintos segmentos que ya ustedes conocen. Ahora, esto suena bien estúpido, pero es bien importante.
¿Cuál es la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso? Las austras. Las austras, ese es uno. Que el colon tiene austras y el intestino delgado que tiene Las válvulas de las válvulas Stenner. connivetes. ¿Ok? Eso los vamos, muchas veces se pueden identificar nada más con el gas que hay en el interior de ya sea el intestino delgado o el intestino grueso. Otra, el diámetro. ¿Cuál será el más delgado? ¿El delgado o el grueso? Y el grueso es más grueso. Y la situación, o sea, la localización. ¿Cuál está al centro? Ya lo vimos, el delgado, ¿no? Y en el marco cólico, que por eso les mencionan al con ese nombre, pues está alrededor, ¿no? El colon. Entonces, que no se nos olvide, porque esto nos va a ayudar a identificar dónde está el problema, o dónde posiblemente, o más probablemente esté el conflicto. ¿Ok? Hay algunas estrecheces, estas sí, fisiológicas, que no siempre se ven. No vamos a ahondar mucho en este tema. Aquí estamos viendo un ejemplo de colon por edema. Este es la cánula que se les introduce. Se utiliza una bolsa así como si les fuéramos a poner una venoclisis aquí, y se inicia, ¿no?, con una radiografía simple para valorar la técnica de exposición, que el paciente tenga adecuada preparación, que no tenga mucho material de residuo en el colon, y se le administra el medio de contraste. Aquí se está tomando bajo control fluoroscópico, porque hay que vigilar, no vayamos a dañar a nuestro paciente. El medio de contraste en posición lateral. Aquí está el paciente acostadito, de ladito, tiene la cánula dentro del recto y vemos cómo está pasando el medio de contraste, ¿no? Y se empieza a llenar, Después de que se llena, se le saca el medio de contraste, se abre nada más el equipo de venoclisis, no es equipo de venoclisis, la bolsa del enema, ahora se baja al piso, se le abre la llave y ahora sale ese medio de contraste y se le administra gas, ¿no? Aquí estamos viendo una técnica de doble contraste. ¿Estamos de acuerdo? Que hay medio de contraste y aire. Sí, ¿verdad? Y después se manda al paciente al baño y se le toma otra radiografía. Bueno, hasta ahí sería el colon por edema. ¿Dudas hasta ahora de los estudios meritados? Bueno, hay otro estudio que se llama iliocolograma o un colograma. Puede ser hacia los pacientes cuando los operan y les dejan una colostomía o una ileostomía, que les queda el intestino aquí y que traen su bolsita. ¿Sí han visto, verdad? Normalmente les queda un estoma funcional y uno no funcional. A veces el no funcional lo dejan adentro, no pasa nada. A veces les dejan los dos afuera, etcétera, dependiendo de la planificación. Se le puede introducir una sonda y se le puede administrar el medio de contraste para planificaciones quirúrgicas, para hacer las anastomosis, término terminal de los segmentos que quedaron pendientes de unir, o por ejemplo, como les decía yo, para un ano imperforado, para saber qué tan imperforado está o hasta dónde van a tener que cortar. Aquí estamos viendo cómo están introduciendo el medio de contraste por la ileostomía en el estoma que no está funcionando, porque de aquí para acá no está avanzando la popó, porque pues, obviamente no está conectado, pero pasa el medio de contraste y está todo en orden, ¿no? Entonces ya de ahí se planificaría para hacer la anastomosis a este nivel. Bueno, vamos a acabar con esto para ver ultrasonido. Bueno, el ultrasonido para la valoración del abdomen de pacientes pediátricos es de gran utilidad, porque sabemos que estamos procurando evitar el uso, estamos evitando el uso de radiaciones o métodos que utilizan radiación ionizante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas tiene el ultrasonido? Que no usa radiaciones ionizantes, que se puede repetir las veces que el radiólogo esté dispuesto a repetir, y
y es muy confiable, ¿no? Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos quedado, y se los dije cuando fueron a la práctica de ultrasonido, que no sirve para ver tracto gastrointestinal el ultrasonido, excepto para un grupo de 3 enfermedades? Les dije 4, pero les dije 3, apréndanse. ¿Se acuerdan bien cuáles son? La litiasis. ¿Cuál? Colelitiasis no. Porque colelitiasis no es del tracto gastrointestinal. Ah, No, estamos hablando de tripa. Apendicitis. ¿Qué dijeron acá? Colelitiasis no. Invaginación. No, colelitiasis no. Invaginación si es del intestino. No, diverticulitis no, definitivamente no. Específicamente eso. Fue lo que les dije que nunca me dijeron. No, no es cierto. Dijimos en los pacientes pediátricos, hipertrofia de píloro. Aquí está un ejemplo. Hipertrofia de píloro, cuando lo lean, como dicen, ya lo sabrán. Bueno, la hipertrofia de píloro es cuando el músculo de píloro tiene hipertrofia, está como yo, fuerte, y no permite el paso del alimento. Entonces son pacientes lactantes, pediátricos, que normalmente tienen intolerancia a la vía oral, o comen poquito y vomitan. Y tienen mucha hambre, comen y vomitan, ¿ok? Pueden llegar incluso a tener su ganancia ponderal no ser la adecuada, ¿no? ¿Es Entonces, congénita o se desarrolla eh, la lactancia? pues yo quiero pensar, no sé, no exactamente, yo quiero pensar que es congénito, pero no lo he leído tal cual, y lo he leído bastante, pero nunca nadie, no me lo había preguntado. Pero debe de ser congénito porque es en el lactante. ¿Qué pasa? Sí, que normalmente a veces sí alcanza, o sea, están comiendo bien los bebés y de repente empiezan con la intolerancia a la vía oral. Entonces no sé qué tanto sea congénito. ¿Y el tratamiento? El tratamiento es una pilorotomía. Normalmente los abren, les cortan un poquito las fibras musculares y ya se permite, puede el alimento ya pasar de manera más sencilla, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de un píloro en plano longitudinal. Esto que está aquí corresponde al estómago, al interior del estómago. Este sería el canal pilórico. Aquí está la pared y hasta aquí estaría su conexión con el duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Que si el músculo está muy fuerte, no va a permitir el paso, ¿no? ¿Cuál es la cuarta enfermedad? Eran 3. Dijo que eran 4. Aquí están otros ejemplos. Este es un ejemplo de una invaginación. La invaginación es muy frecuentemente vista es más frecuente en pediatría, pero puede pasar a cualquier edad. ¿Vale? La invaginación es cuando se mete el intestino dentro del intestino. Puede ser del delgado en el delgado, del ilion al colon o colocólica. Hay unas que son más frecuentes, las más frecuentes la ileocólica. Hay diferentes causas, van a ver ustedes las frecuencias por edades, etc. Aquí estamos viendo un ejemplo de una tripa que se metió en la tripa. ¿Okay? Esta sería la tripa que está por fuera y esta la tripa que está por dentro junto con el mesenterio y sus vasos. Sí se puede intentar ver por ultrasonido. ¿Okay? Y la apendicitis, que es el otro trastorno. Sí. Ya lo veremos cuando veamos apendicitis. Pero es un buen estudio, es un buen abordaje inicial el ultrasonido para los pacientes con apendicitis cuando sospechamos de apendicitis y cuando solicitamos un estudio para descartar apendicitis, ¿vale? No, ultrasonido abdominal por dolor abdominal, a ver qué tiene, no, pues ahí no les van a checar a ver si tiene apendicitis porque es muy diferente revisar el abdomen que revisar de manera dirigida en búsqueda del apéndice, ¿no? Bueno, el píloro y ya. El colon perezoso se ve por ultrasonido. Por WhatsApp.
Se ve por WhatsApp.